A todos, bienvenidos a la última actividad en el mes de enero de la Academia Dominicana de la Historia, con un título fascinante y que prácticamente a todos los que estamos aquí, excepto a los estudiantes que están por ahí abajo y por supuesto todas las damas que están presentes, no tienen edad para haber conocido lo que ocurrió hace ya 50 y tantos años. La Academia nos convoca a la conferencia La Carta Pastoral de enero de 1960 y sus implicaciones al final de la dictadura trujillista, una lectura 59 años después, a cargo del licenciado Reinaldo Espinal Núñez, colaborador de esta Academia. Antes del inicio de esta actividad, permítame presentar las excusas de nuestra presidenta, la doctora Mukien Sambén, que se encuentra en el exterior en un viaje académico. Saludo la presencia del secretario de la Junta Directiva, don Amadeo Julián, de los expresidentes, miembros de número y miembros correspondientes y colaboradores de la Academia Dominicana de la Historia, los distinguidos invitados que nos honran hoy con su presencia y, como yo siempre digo, los sospechosos usuales que siempre acuden a nuestras actividades de los miércoles y que contribuyen con su entusiasmo al éxito de nuestras actividades. El conferencista de hoy es un hombre de profundos estudios y que, gracias a Dios, también se está interesando profundamente por la historia. El licenciado Reinaldo Espinal estudió filosofía en el Seminario Pontificio Santo Tomás de Aquino y se hizo licenciado en Psicología Clínica por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En la misma universidad realizó un posgrado en Comercio Exterior y Diplomacia y un máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Posteriormente logró un máster de especialización en Historia del Mundo Hispánico por el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, con calificaciones sobresalientes. En el 2008 logró el doctorado en Filosofía del Derecho, Moral y Política por la Universidad Complutense de Madrid y un máster en Alta Gestión Pública de la Universidad Católica Madre y Maestra y la Escuela Nacional de Administración de Francia. Finalmente obtuvo un máster en Alta Gestión Universitaria por la Universidad de Alcalá de Henares. Es docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, en el Instituto de Altos Estudios Estratégicos del Ministerio de Defensa, entre otras instituciones académicas. El Centro de Altos Estudios de Puerto Rico y el Caribe lo distinguió con la medalla Ricardo Alegría al mérito académico por su labor como conferencista. En el año 2008 fue designado director de la entonces Escuela Diplomática y Consular del Ministerio de Relaciones Exteriores, con rango de embajador, y que hoy se llama Instituto de Educación Superior de Formación Diplomática y Consular, de la cual fue su primer rector. Actualmente, con su rango de embajador, sirve funciones como director de Relaciones Internacionales en el Ministerio de Educación. Ha sido reconocido como rector emérito por la Asociación Dominicana de Rectores de Universidades y participa como columnista en el Seminario Católico Camino y otros diarios nacionales. Entre sus investigaciones, además de artículos y conferencias, se puede mencionar La visión de la historia en Joaquín Balaguer, un estudio que forma parte de las obras completas del doctor Balaguer; Revolución y luchas imperiales en el Caribe, 1791-1826, que fue su tesis de grado para obtener el magíster en Historia; Duarte en la Restauración, sus desvelos patrióticos y diplomáticos, junto al embajador Emilio Conde; y actualmente tiene en preparación los libros Luis Ramón González Peña, Papilín, mártir de la Iglesia y de la Patria, y La dimensión internacional y diplomática de la Guerra de Abril de 1965. Con su conferencia La Carta Pastoral de enero de 1960 y sus implicaciones al final de la dictadura trujillista, una lectura 59 años después,
Recibamos al licenciado Reinaldo Espinal Núñez. Muy queridos amigos, muy buenas noches. Quisiera saludar muy deferentemente al licenciado Adriano Miguel Tejada y al doctor Amadeo Julián, miembros directivos de esta ilustre Academia de la Historia, y por supuesto a la doctora Muquien Sambén, que por razones de estar fuera del país no pudo estar aquí, y evidentemente a todos ustedes. La presencia de ustedes en esta noche lluviosa me confirma entonces en aquel acerto mexicano que decía que los amigos se conocen en la cárcel, en la cama o en una conferencia. Honorables miembros de número, correspondientes, invitados especiales, apreciados amigos, es de rigor que en primer lugar agradezca a la honorable directiva de nuestra academia la deferencia que me otorga al permitirme comparecer nuevamente ante ustedes. No es la primera vez, he venido en otras ocasiones a disertar sobre otros temas. Mucho agradezco de igual manera el noble gesto de su grata presencia en esta noche. Y antes de iniciar formalmente la conferencia, quisiera, con la venia de ustedes, dedicarla, como lo hiciera la semana pasada el doctor Wenceslao Vega, a la memoria del doctor Emilio Cordero Michel, recientemente fenecido. Emilio fue y será para muchos un auténtico paradigma de amor y respeto, auténtico por la verdadera historiografía científica, amén de un ser humano intrínsecamente bondadoso y noble, aunque a veces parecía de cara dura, con atributos que siempre le harán merecedor de nuestro recuerdo agradecido. De igual manera, quisiera dedicarla a dos personas dos obispos que admiré, a Monseñor Juan Félix Pepén, un ejemplo de lucidez y de modestia, que tuvo una participación muy destacada en los hechos sobre lo que vamos a conversar aquí esta noche, y el año próximo, el 27 de enero, se cumplirá el centenario de su nacimiento. Y quisiera pues dedicarle también esta conferencia, lo mismo que a Monseñor Roque Adames, que fue también en parte mi mentor. Fue una experiencia muy privilegiada para mí, siendo seminarista, que me enviaran a organizar su biblioteca. Imagínese usted, en cierta forma, lo que significaba ayudar en esa tarea y estar cerca de un hombre lúcido, de un hombre visionario y de uno de los cerebros mejor dotados que ha tenido la Iglesia dominicana. Dentro de 8 días, se cumplirá el 59 aniversario de haber sido leída en todos los templos del país la Carta Pastoral Colectiva del Episcopado de la República Dominicana, escrita en ocasión de la fiesta de Nuestra Señora de la Altagracia en enero de 1960, significativa efeméride que nuestra academia ha considerado propicia para recrear el contexto y la gestación del que sin duda alguna constituye el más memorable documento de la Iglesia Dominicana contemporánea. Se trata de un aporte investigativo modesto a una especie de reto historiográfico planteado por el destacado historiador Roberto Casá en su libro Los orígenes del movimiento 14 de junio, data ya de 20 años de su primera edición, quien planteaba, aunque esta tarea ya se ha ido cumpliendo felizmente por destacados historiadores, que estaba pendiente la labor de ofrecer un relato autorizado sobre las causas del dramático giro de la tradicional postura de la Iglesia experimentado en las postrimerías de la dictadura. A fines de mantener un cierto hilo conductor en el contenido que he considerado oportuno compartir con ustedes esta noche, he procurado subdividirlo en 3 momentos. En un primer momento, una breve contextualización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante la era de Trujillo, desde 1930 a 1958, y el cambio de paradigma experimentado en dichas relaciones a partir de 1959. La gestación de la Carta Pastoral
de enero de 1960 y posteriormente y por último la reacción del régimen ante la Carta y sus consecuencias inmediatas. Paso de inmediato pues al primer aspecto, una breve contextualización de las relaciones entre la Iglesia y el Estado durante los primeros 28 años de la era de Trujillo. Para entender cabalmente la profunda significación de la ruptura entre la Iglesia Católica y la dictadura en su etapa final, preciso es dimensionar cuáles fueron los alcances de su relación durante el periodo transcurrido entre 1930, con el ascenso de Trujillo al poder, hasta 1959, cuando las mismas comenzaron a hacer crisis. A este respecto afirmaba don Betilio Alfao Durán: verdad dolorosísima es que desde la instauración de la República hasta el año 1930, si escudriñamos la historia de este calamitoso periodo, se hace evidente que la esposa del Cordero Inmaculado, es el término teológico para referirse a la Iglesia, aparece perseguida, entorpecida, ultrajada y hasta negada por varios equivocados gobernantes. Pero hay algo más grave aún, decía don Betilio. Llegó un día sin lumbre en que la Iglesia Católica, la de Cristo, la de nuestros padres, aquellos cuyos evangelios figuran en nuestro escudo nacional, fue desconocida y declarada inexistente para la vida jurídica, y densos nubarrones entrañaban destrucción y la amenazaron de forma aterradora. Se refería don Betilio a la sentencia emanada de la Corte de la Vega el 4 de mayo de 1929, que fue ratificada por el Tribunal Supremo el 8 de agosto de 1930, precisamente una semana antes de que Trujillo fuera investido como presidente, mediante la cual quedaba abolida la existencia jurídica de la Iglesia Católica en la República Dominicana. Resulta evidente, pues, que en los albores de la tiranía, la Iglesia Dominicana acusaba rasgos de debilidad institucional, por lo que tiene mucho asidero lo planteado por el historiador Emilio Betances, de que en cierta forma la debilidad institucional de la Iglesia ocurrió paralelamente a la del Estado dominicano, pues la constitución de este se caracterizó por su precariedad institucional e incapacidad de ordenar la sociedad, controlar la población y ejercer la soberanía, debilidad institucional que no puede ser calificada desde luego como irrelevancia. Monseñor Meriño fue presidente de la República cuando era sacerdote y Monseñor Noel cuando era arzobispo. Lauro Capdevila, al describir esta realidad, nos dice: en la mayoría de los pueblos del campo se celebraban 1 o 2 oficios por año a lo sumo. La población casi no se casaba y los bautizos eran escasos en muchas regiones. Se contaba un sacerdote por más de 10.000 habitantes. Con su proverbial habilidad, Trujillo y sus asesores advirtieron de inmediato la importancia de sostener una relación armoniosa con la Iglesia Católica como parte de su inteligente operación de legitimación política. Y es lo que explica su temprana disposición de restaurarle sus fueros, lo que se concretizó inicialmente con la Ley 117, promulgada el 20 de abril de 1931, mediante la cual se le reconoce a la Iglesia Católica su personalidad jurídica y de todas aquellas instituciones que por virtud de disposición canónica dependan de ella. De esta forma actuaba en consonancia con los términos de su discurso pronunciado en febrero de 1931 al dar la bienvenida al primer nuncio papal nombrado en nuestro país, Monseñor José Fiepta, al dejar fijada cuál era la actitud de su gobierno en las relaciones con la Iglesia. Son verdaderamente imperecederos los nexos que unen a la República Dominicana y la Santa Sede, y en la obra de consolidación de esos nexos estaré personal y vivamente interesado mientras dure mi gestión al frente del Ejecutivo Nacional, y confío asimismo en que vuestros empeños en igual sentido han de alcanzar el mayor éxito posible al amparo de la cooperación que os brindará el Estado Dominicano. En los albores de la articulación ideológica del régimen, la religión jugó un papel de preponderante importancia, como se hizo de manifiesto en la cartilla cívica de 1932, temprano instrumento de adoctrinamiento del régimen, donde se afirmaba: y si quieres vencer todas las debilidades y ser hombre superior, ama a Dios y cumple los preceptos de la religión. Cada pensamiento religioso purificará tu espíritu, y cada acto que realices para satisfacer tu fe te hará más justo y más fuerte, con lo cual podrás servir más y mejor a tu patria y a la humanidad. Ante la carencia de sacerdotes locales, ya desde la etapa en que se desempeñó como arzobispo Monseñor Noel,
sustituto de Meriño, el clero extranjero sobrepasaba en número a los pocos sacerdotes dominicanos, tendencia que se afianza, como recuerda Moya Pons, durante la era de Trujillo, que fue de alguna manera todavía un periodo de mucha presencia de sacerdotes extranjeros. En 1935, Monseñor Ricardo Pittini fue nombrado arzobispo de Santo Domingo después de las tensiones con el gobierno eclesiástico de Monseñor Rafael Conrado Castellanos, quien en 1932 fue nombrado administrador apostólico en sustitución de Monseñor Noel, prelado cesante desde 1931. A partir de entonces, muchas fueron las disposiciones mediante las cuales se evidenció el afianzamiento de los vínculos entre la Iglesia y el Estado: construcción de templos y colegios, presencia de órdenes religiosas, construcción de seminarios, como fue el caso del Seminario Menor del Santo Cerro en 1939 y el Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino en 1948. Conforme lo consigna Moya Pons, esta política sirvió mucho, al menos desde el punto de vista utilitarista, a los intereses inmediatos de ambas instituciones, pues la Iglesia Católica se convirtió en la confesión protegida oficialmente. A cambio de su lealtad al régimen, recibió innumerables beneficios materiales que al final del periodo se estimaban en unos 26 millones de dólares. En diversos momentos de sus frecuentes comparecencias públicas se hicieron manifiestos los pronunciamientos de Trujillo que hacían referencia a los estrechos vínculos entre la Iglesia y el Estado, como lo muestra su mensaje a la Asamblea Nacional el 27 de febrero de 1951. Nosotros somos un país católico y como tal debemos conducirnos en nuestra vida internacional sin desentendernos, por supuesto, del principio fundamental de la libertad de cultos que garantiza la Constitución. Fomentar y auspiciar una recta conducta religiosa de los dominicanos sin entrabar con ella la libre iniciativa y la personal inclinación del ciudadano al manejo de sus problemas espirituales es una necesaria labor de gobierno a la que me he dedicado con toda reflexión y con íntimo entusiasmo. Punto culminante en el afianzamiento entre la Iglesia y el Estado fue la firma del concordato en 1954, mediante el cual estas relaciones alcanzan plena consolidación. Justo es significar a este respecto, como dato histórico, que en enero de 1938, Monseñor Mauricio Silvani remitió a Trujillo un proyecto de concordato, inspirado, según sus propias palabras, en el Tratado de Letrán, el pacto que se había firmado entre el Vaticano y Roma en Italia en 1929, que determinaba los límites entre Roma y el Vaticano, y que aún no había sido sometido a la consideración de la Santa Sede, proyecto que estuvo en estudio durante todo ese año, ya que Trujillo nombró a tales fines una comisión presidida por el licenciado Julio Ortega Frier. Como es sabido, no es casual que el traslado de Trujillo a Roma el 16 de junio de 1954 para la firma del concordato se hiciera precisamente como una prolongación de su visita de Estado al generalísimo Franco, quien menos de un año antes, específicamente el 27 de agosto de 1953, había firmado un concordato con la Santa Sede que, como recuerda Lauro Capdevila, hacía del catolicismo la religión del Estado y consagraba a la Iglesia como pilar del régimen. En abono a la verdad histórica, preciso es reconocer, eso sí, que la firma de este instrumento internacional era una propuesta que estaba íncita desde el nacimiento mismo de la República. Como lo señalara don Betilio en el importante artículo al que anteriormente hiciéramos referencia, en el informe que acompañó el proyecto de Pacto Fundamental de 1844, sus redactores se encargaron de consignar que el estado actual del clero y de los asuntos eclesiásticos requiere un pronto remedio, y ponderando la magnitud del problema, consideraron que la solución más lógica era concluir un concordato con la Santa Sede. Este propósito se hizo expreso en el artículo 208 de la primera Carta Magna, que mandataba al presidente de la República a entablar negociaciones con la Santa Sede a fin de concertar un concordato. Como era frecuente durante el régimen, al quedar selladas con carácter tan solemne las relaciones Iglesia-Estado a través de un tratado internacional de carácter vinculante, como lo era el concordato, se hizo manifiesta la profunda exaltación de las prendas y calidades cristianas de Trujillo.
Eran frecuentes los apelativos tales como Trujillo, progenitor del concordato, munícipe magnánimo y ardiente defensor de nuestra tradición cristiana y adalid del anticomunismo en el Nuevo Mundo, como no faltó quien, desdibujando, como era usanza de la época, el delgado límite existente entre el reconocimiento y la lisonja, llegara a exclamar que Trujillo era el Mesías del pueblo dominicano y que advino a la existencia humana bajo la divinidad y la excelsitud. Ya en 1955, al cumplirse el primer año de la firma del concordato y los 25 de la era, el padre Zenón de Asa Castillo escribe desde Roma un resonante artículo, mediante el cual propone por primera vez que se otorgue a Trujillo el título de benefactor de la Iglesia. En su artículo titulado Trujillo, benefactor de la Iglesia, afirma: Trujillo fue a Roma como vencedor, llegó a la ciudad eterna nimbado por una corona de méritos y victorias, subió a una colina y, como antaño Bolívar desde el Aventino había jurado para su patria días de gloria y de esplendor, Trujillo desde la altura del Vaticano, donde fue a firmar un pacto solemne, juró para la República Dominicana días gloriosos sin precedentes. Y señalaba: hoy se cumple el primer aniversario de tan espléndido triunfo. Y en estos momentos en que la colectividad dominicana, con sentimientos de justicia, comienza a aclamar a Trujillo benefactor de la Iglesia, el aniversario de la firma del concordato adquiere relieves destacados de notoriedad y viene a contribuir a que la conciencia individual y colectiva se reafirme más profundamente en su sincera convicción de proclamar solemnemente a Trujillo benefactor de la Iglesia. En carta que Trujillo remitiera a Monseñor O'Reilly en fecha 31 de marzo de 1960, 5 años después, les recordaría esta actuación del padre Zenón de Asa. La iniciativa encaminada a que se reconozca cuanto he hecho en beneficio de la Iglesia Católica tuvo su origen, como no lo puede ignorar vuestra excelencia, en manifestaciones hechas desde Roma por un sacerdote católico, las cuales han sido luego fervorosamente apoyadas por un vasto clamor en que participan personas e instituciones de todos los sectores sociales que profesan con honda sinceridad la religión católica. Otro hecho importante en el afianzamiento de las relaciones entre la Iglesia y el régimen fue la celebración en febrero de 1956 del Congreso Internacional de Cultura Católica, ordenado principalmente, como se señala en su convocatoria, al logro de la paz como medio de la aplicación de la doctrina de la Iglesia a todas las manifestaciones de la vida humana. En fecha 21 de marzo de 1958 se formaliza el acuerdo entre la Santa Sede y el Estado Dominicano, mediante el cual se regula la asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas Dominicanas. De ese modo daba cumplimiento a lo estipulado en el artículo 17 del Concordato de 1954. Mediante la Ley 4859 del 21 de febrero de 58 se instituye el Patronato San Rafael, el cual tenía como fundamental propósito procurar los medios y recursos para que la Iglesia Católica desarrollara en toda su amplitud su acción cultural y religiosa, muy especialmente en las provincias fronterizas. Capítulo aparte merecería analizar el contexto de la Guerra Fría y la amenaza soviética en la consolidación de las relaciones Iglesia-Estado, momento que coincide con el afianzamiento de Trujillo en clara sintonía con los lineamientos de la política exterior norteamericana como campeón del anticomunismo. Algo de ello diremos un poco más adelante, pero como prueba puede verse la carta que el 22 de julio de 1858 dirige Trujillo a Monseñor Salvatore Sino, a la sazón nuncio apostólico de su santidad, recomendando al Papa, por su conducto, una misión pontificia para reafirmar el catolicismo. En el mismo año de 1958, y específicamente el 17 de agosto de 1958, sale a la luz la primera edición del periódico católico Fides del Arzobispado de Santo Domingo, con apoyo financiero del régimen y que fue financiado enteramente por Trujillo, digamos, como ya se dijo. No deja de llamar la atención del observador el hecho de que en esta fecha se conmemoraba el 25 aniversario de habérsele otorgado a Trujillo el título de benefactor de la patria. Ese sucinto resumen nos dibuja un perfil del contexto en que transcurrieron las relaciones entre Trujillo y la Iglesia durante los primeros 28 años. Sin ese contexto no era posible entender la profundidad
y el alcance de lo que vamos a hablar en un momentito. Aproximarse el cambio de paradigma en las relaciones Iglesia-Estado a partir de 1959. Aproximarse a la comprensión de la profunda mutación experimentada en la relación Iglesia-Estado al final de la década de 1950 en la República Dominicana implica tener presente un cambio de rumbo que advino a la Iglesia Católica Universal al asumir su condición el Papa Juan XXIII. Me estoy refiriendo específicamente a 1958. Su estilo difería notablemente de su predecesor, el Papa Pío XII. Era sin duda un pastor más cercano y atrayente, cuya propuesta para conducir la Iglesia se condensó en postular que ésta precisaba de una nueva puesta al día, o dicho en italiano, de un nuevo aggiornamento. Este Papa bonachón, que los más indulgentes se atrevieron a catalogar como un Papa de transición, tenía los pies sobre la tierra y se había propuesto que su pontificado fuera cada vez más cercano a los hombres. Para comprender su comportamiento al frente de la Iglesia Católica, basta ponderar lo que un año antes de ser electo Papa le había expresado a uno de sus más cercanos confidentes. Quiero que se me aprecie por lo que soy, Roncalli, un hombre que quiere comprender a los demás, sentir con ellos, ayudarles si se presenta la ocasión. Antes que nada soy un hombre y por eso mismo comprendo las tristezas y las angustias de mis amigos y las de todos los hombres. No fue pues nada casual que el 16 de junio de 1959, apenas 2 días después del arribo de los expedicionarios de la raza inmortal, aquí tenemos el 14 de junio una representación demasiado distinguida, don Pachico González, don Blanco Fernández, el Rafael Báez Pérez, hay cantidad de personas distinguidas que militaron en aquellos momentos difíciles. No es casual que el 16 de junio del 59, apenas 2 días después del arribo de los expedicionarios por las montañas de Constanza, el Papa Juan XXIII designara como nuncio apostólico, es decir, como su embajador en nuestro país, a Monseñor Lino Zanini, sustituyendo en tal función a Monseñor Salvatore Sihino, que desempeñaba tal responsabilidad desde 1953. Monseñor Zanini era un diplomático pontificio profundamente cercano al nuevo Papa y había trabajado con él cuando se desempeñaba como nuncio en Francia. La actitud de Zanini no fue grata al régimen desde sus inicios. Las instrucciones que había recibido del Papa y de la Secretaría de Estado, la Cancillería Vaticana, eran precisas: conservar prudente distancia y mantener frías relaciones con Trujillo y su régimen. Como se sabe, arribó al país desde Puerto Rico el 25 de octubre para no coincidir con la celebración del cumpleaños de Trujillo el día anterior. Así lo reveló al ex canciller de la República y entonces embajador ante la Santa Sede, doctor Víctor Gómez Vergés, aquí presente en una entrevista que le concediera en 1983. Razón llevaba el fenecido periodista don Germán Emilio Ornes, quien en su interesante artículo del 9 de febrero de 1960, publicado en el periódico El Mundo de Puerto Rico, a raíz de la carta pastoral, afirmaba que aunque es difícil determinar este proceso de deterioro de las relaciones entre la Iglesia y el Estado, es evidente que se acentuó a contar de la fecha del traslado de Monseñor Salvatore Sihino, de sus funciones de nuncio de su santidad en Ciudad Trujillo. Este sacerdote se distinguió en el ejercicio de su misión diplomática por una cordialidad excesiva para con Trujillo y su régimen. Se refería a Monseñor Sihino. Otras actitudes subsiguientes, aunque envueltas con las finas sutilezas de la diplomacia pontificia, pusieron de manifiesto las tempranas tensiones entre Zanini y el régimen, como lo fue su negativa a modificar el discurso correspondiente a su presentación de cartas credenciales, lo mismo que su elegante declinación del ofrecimiento del régimen para impartir la bendición en la inauguración de la feria ganadera el 21 de enero de 1960, solicitud que hiciera Trujillo a través de su canciller Porfirio Herrera Báez, siendo su alegato que esto podía hacerlo un obispo local. Es conocida también su declinatoria a la invitación para bendecir Punta Caucedo. La indisposición personal entre el canciller Herrera y el nuncio Zanini era más que evidente, como lo prueba el episodio relatado por Balaguer en La Palabra Encadenada, según la cual una mañana en que Zanini se encontraba en su despacho llegó Herrera Báez,
lo cual provocó que aquel hiciera inmediato ademán de marcharse, solicitándole a Balaguer que pasara a un salón contiguo. Las expresiones de Nuncio Zanini en aquel entonces fueron las siguientes: no quiero nada con el señor canciller, preferiría venir directamente al palacio y prescindir en lo sucesivo de la Cancillería. Consta además su pedimento al entonces embajador de Francia en Santo Domingo a inicios de diciembre de 1959 para que no organizara una cena en su honor, ya que no quería en ese momento aparecer junto a altos funcionarios dominicanos. Se iniciaba así, aunque de forma muy velada y sutil, una nueva era en las relaciones Iglesia-Estado, la cual tendría su plasmación en la Carta Pastoral, cuya gestación abordaremos en breve. A partir de enero de 1959, con el ascenso al poder de la Revolución Cubana, se modifica completamente el espectro geopolítico de nuestra región, contexto del que no podrían sustraerse las relaciones Iglesia-Estado en el marco de una dictadura que veía acrecentarse progresivamente en torno a ella un cerco internacional que impactaría decisivamente en ella, el cual se intensificó un año después con la exclusión de la República Dominicana del sistema interamericano a raíz del atentado a Betancourt y las consiguientes sanciones económicas y el cambio de actitud del gobierno norteamericano hacia el régimen. Aunque en lo inmediato la expedición del 14 y el 20 de junio no surtieran los resultados políticos esperados, impactó sensiblemente en parte importante de la juventud dominicana, muy especialmente en una juventud universitaria que hasta entonces, salvo contadas excepciones, debido a las circunstancias imperantes, contempló en actitud pasiva la inmolación de sus congéneres y la de una juventud solidaria de otros países del mundo que vino a sacrificar sus vidas por nuestra libertad, como lo había hecho en Cayo Confites y Luperón en 1947 y 1949. Recuerdo una conversación muy estrecha con don Francisco González, aquí presente, donde él me decía el impacto que generó en ellos como jóvenes, que vinieran jóvenes de otros países con intención de liberar a la República Dominicana. Don Blanco Fernández y demás. Ante la juventud masacrada, encarcelada y perseguida, no era ya posible la indiferencia general. Ante la expedición, hay decir, de Krasweller, el gobierno pidió repetidamente que la Iglesia hiciera público algún gesto de desaprobación, pero la misma se mantuvo en silencio. El mismo Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino era un hervidero de inquietudes. En la provincia de Santiago y otras provincias de la región del Cibao ya realizaba su labor clandestina el padre Daniel Cruz Hinoa, de memorable recordación, y a quien todavía, dicho sea en su memoria, no se le ha rendido el reconocimiento que merece. Sacerdotes, seminaristas y laicos se articularon con intencionalidad conspirativa y de agitación clandestina en el movimiento denominado Acción Clerocultural. En él participaron jóvenes como Rafael Fafa Taveras, Francisco Aníbal González, aquí presente don Pachico González, y su padre y su primo Ezequiel González de Salcedo, los seminaristas Ramón Pombloise, Hipólito Medina, Vinicio Disla, Luis Ramón Peña González Papilín, un mártir de la Iglesia y de la patria sobre quien estoy justamente preparando una biografía, como se dijo aquí, Mariano García, Marién García, el padre Ercilio de Jesús Moya y otros más. El movimiento Acción Clerocultural expandió sus radios de contacto en Santo Domingo con Iván Álvarez, a través de Rafael Fafa Tavera, La Romana, y el Este con Julito Escoto, Barahona, Luis Gómez Pérez. Se integraría posteriormente después en reuniones importantes con Manolo Tavares, Niño Álvarez, San Francisco de Macorís, y su esposa, la heroína Dulce Tejada, don Pucho Tejada, y otros dirigentes clandestinos en el movimiento 14 de junio. Se produjo ya al inicio de enero ese alineamiento entre el movimiento clerocultural y el movimiento clandestino 14 de junio. Como sabemos, el entonces seminarista Antonio Locuar Artiles llegó a estar preso, y entre otros, siendo apresado por conspirador, lo que relata muy bien en la forma novelada Viriato Ascensión, en la novela Los que falsificaron la firma de Dios, que tiene como uno de sus personajes a Antonio Bell, que es Antonio Locuar, uno de los personajes principales.
Lo cierto es que, como lo demuestra el padre Sáez, José Luis Sáez, al iniciar el año escolar de 1960, no retornaron al seminario unos 30 seminaristas, lo que más que deberse a un tema de reconsideración vocacional, cabe asociarlo a la efervescencia política que se vivía en el momento. Don Gabriel del Río era seminarista también en ese momento, que está aquí presente, y otros más. Vamos a hablar ahora entonces de la gestación de la carta pastoral. El tema que nos convoca esta noche es el de la gestación y publicación de la carta pastoral. Pero era necesario recrear estos antecedentes a fines de procurar un cierto hilo conductor a los acontecimientos que condujeron a su redacción y su significación como expresión de este cambio, este giro que se produjo en las relaciones Iglesia-Estado. En sus memorias, Un garabato de Dios, el siempre bien recordado Monseñor Juan Félix Pepén, actor y testigo de aquellos singulares acontecimientos, nos dice lo siguiente: la gente perseguida o en peligro clamaba por lo bajo a la Iglesia, a sus obispos, pidiendo su intervención. La Iglesia dominicana no podía, ni en conciencia ni en responsabilidad, permanecer indiferente. Aunque sabíamos los riesgos, el conflicto entre la Iglesia y el régimen era inevitable. La Iglesia cumple su misión profética y santificadora, curativa siempre, o pierde su autoridad moral y espiritual entre los pueblos. Hasta esos días, rociar agua bendita en cantar Te Deums oficiales no había generado conflicto, pero tampoco había mejorado la vida del pueblo. Ahora era necesario el ministerio profético: decir la verdad, clamar por la justicia con amor, decir en la medida conveniente y necesaria las violaciones alarmantes de los derechos humanos. Por primera vez, los 6 obispos de entonces publican un documento conjunto. A este respecto, afirma Monseñor Pepén en entrevista concedida a la periodista Ana Mitila Lora: cuando un solo obispo regía esta iglesia, un documento del contenido y carácter de la pastoral de enero de 1960 hubiera sido calificado por el gobernante como un atrevimiento del pastor, como un atrevimiento del tirano, y las consecuencias no son de imaginar. En cambio, las firmas de los 6 obispos suscribían un documento de la Iglesia con fuerza institucional, por supuesto, con el conocimiento y respaldo de la Nunciatura Apostólica. No era lo mismo. La persecución había comenzado y perduró hasta el final del régimen. Esta situación, lejos de debilitar a la Iglesia, la fortaleció más de lo inimaginable. El 20 de enero de 1960, cuando se preparaba para presidir al día siguiente las celebraciones solemnes propias de la festividad de la Alta Gracia, llegó al obispado de Higüey un joven universitario, ex seminarista, perseguido por el régimen y quien acusaba rasgos de un evidente deterioro físico y emocional. Impactado por los efectos de aquel intenso drama humano, Monseñor Pepén salió hacia la Anunciatura Apostólica ese mismo día, después que terminó de celebrar la misa pontifical celebrada aquel día. Al entrevistarse con Monseñor Zanini y el secretario de la Anunciatura, Monseñor Luis Docena, y relatarle el caso de aquel joven, las expresiones del nuncio a decir de Pepén fueron las siguientes: esto no puede seguir así, la Iglesia tiene que levantar su voz y hablar claro, no hay tiempo que perder. El nuncio Zanini le pidió para el día siguiente un borrador de un documento pastoral basado en el cual pudiera producirse una declaración pública. Ese primer borrador fue escrito con un exceso de prudencia, lo que era entendible para la época, pero Monseñor Zanini no se sintió satisfecho con el texto. A decir de Monseñor Pepén, esas fueron sus expresiones: eso no basta, hay que llegar más lejos. Hay que denunciar las violaciones de los derechos humanos y reclamar un cambio. Continúa diciendo Monseñor Pepén: me pidió mi parecer sobre quién podía redactar el borrador y le indiqué uno que tal vez podía hacerlo. Estaba visible la acción del Espíritu Santo, dice Monseñor Pepén en sus memorias. Llegado a este punto, sé que las interrogantes de ustedes son las mismas que muchos nos hemos hecho durante décadas. ¿Quién fue finalmente ese uno al que hace referencia en sus memorias Monseñor Pepén? Es decir, el redactor tras bastidores del borrador de la pastoral. Sobre esa especie de enigma, los aquí presentes sabemos que se han emitido opiniones tan divergentes como diversas.
Ya en fecha tan temprana como el 11 de marzo de 1962, un artículo del periódico Fides, que era el órgano oficial del arzobispado de Santo Domingo, titulado ¿Quién hizo la pastoral del 25 de enero?, cuestionaba a quienes propagaban la especie de que había sido el nuncio Zanini el autor de la misma y que luego había recabado la firma de los obispos dominicanos. Y precisaba, afirmar esto demuestra una falta grande de conocimiento de asuntos relacionados con la Iglesia. En el régimen eclesiástico interno de cualquier país, ningún delegado pontificio puede inmiscuirse. Es solo incumbencia de los obispos del país. Por supuesto, si estos lo desean, pueden solicitar el parecer al delegado pontificio. Eso es verdad, pero las cosas con relación a la pastoral fueron diferentes. Zanini fue figura clave en la gestación de la pastoral. Las conjeturas respecto a la autoría de la carta pastoral prosiguieron. El 23 de enero de 1985, el periodista Ramón Urbáez, en un interesante reportaje publicado en el periódico Última Hora, afirmaba que la carta pastoral de la Iglesia Católica que enfrentó la oleada represiva, la tortura y los asesinatos de la dictadura fue redactada por iniciativa del obispo español Monseñor Francisco Panal, titular de la diócesis de La Vega, y del norteamericano Tomás O'Reilly, encargados entonces de la prelatura de San Juan de la Maguana. Ya se había dicho que Zanini, ahora se dice que Panal y después que O'Reilly. La versión de que la redacción de la carta pastoral fue redactada por Monseñor Panal la sostuvo también en su día el destacado historiador jesuita Padre José Luis Sáez. Él me lo reveló en una entrevista y se lo reveló a Ángela Peña en una entrevista que le concediera en el año 2002. Aunque él me confesó muy recientemente que a raíz de conocer la versión de Monseñor Pepén, cambió completamente de parecer. Yo no sé, Tom, si tú que eres historiador de la Iglesia, Tom, tú estás bien tranquilo. Justificadas razones concurren, sugerían esa conclusión. Amén del asedio contra Panal que se desató al momento de la publicación de la pastoral, señal de la responsabilidad que el régimen le atribuía en la misma, no cabe duda de que cuando se realiza un cotejo estilístico con los documentos de su autoría, y muy especialmente aquella célebre homilía que pronunció frente a Trujillo el 4 de marzo de 1961, cuando se hace ese cotejo estilístico no es difícil encontrar en los mismos mucha similitud. En su libro En tiempos de Panal, la distinguida munícipe vegana Mercedes Cosme de Gonel, cuya familia estuvo muy ligada recientemente a aquellos acontecimientos, ella recientemente ha escrito un libro que se llama En tiempos de Panal, afirma que a raíz de la pastoral se intentó apresar a Monseñor Panal, conforme a la orden que le comunicara a Luis José León Esteves, al comandante militar de La Vega, que entonces lo era el general Máximo Bonetti Burgos, en presencia del fiscal Ramón González Hardy. González Hardy se negó, argumentando las repercusiones internacionales de tal decisión, lo que provocó una reacción airada del general Bonetti Burgos en su contra y luego, consiguientemente, la destitución por parte de las autoridades judiciales de la época. De igual manera, se pensó que el redactor había sido Monseñor Roque Adames, quien al momento era redactor del periódico Fides y estrecho colaborador de Monseñor Veras. Al entonces padre Adames, sería después obispo de Santiago, 2 días después de la publicación de la misma, le violentaron e incendiaron sus archivos, como lo revela al historiador José Checheco en la valiosa entrevista que le concediera a José en septiembre de 1999 y que gracias a la cortesía de José pude consultar para esta conferencia. No obstante, en la referida entrevista, al momento en que Ches le pregunta sobre quién recayó la autoría del primer borrador, su sucinta respuesta fue la siguiente: nadie lo sabe ni lo va a saber, es un secreto. A otra ilustre figura del clero y la intelectualidad nacional se atribuyó también durante mucho tiempo ser el autor del borrador de la carta pastoral. Me refiero al padre Oscar Robles Toledano. Esta versión, muy especialmente, le fue transmitida por la familia Bonelli a la destacada periodista Ángela Peña, quien basada en dichas fuentes la hiciera pública en su prestigiosa columna La Otra Dimensión el 13 de marzo del año 2002. Conforme dicha versión, el sacerdote que para la fecha se encontraba, se refiere a Robles Toledano, en una situación de rebeldía contra Trujillo,
por las torturas de que estaban siendo víctimas. Imagínense, Robles Toledano en rebeldía contra Trujillo. Hay que leer entre líneas. Que estaban siendo víctimas, las persecuciones de que estaban siendo víctimas los prisioneros del 14 de junio. Digo, había una rebeldía, yo voy a decir por qué, pero se la ingenió para llevar al nuncio de su santidad una camisa ensangrentada de uno de los revolucionarios, la que determinó que el enviado del sumo pontífice decidiera hacer pública la denuncia contra los atropellos del Trujillato. Vemos que la versión de Monseñor Pepén es completamente distinta a esta versión. Ese proceso provocó la indignación de Zanini y, conocedor de la brillantez intelectual del padre Robles, le trazó las pautas para que escribiera la carta pastoral. Como veremos en breve, esta versión no se corresponde con la revelada en sus memorias y declaraciones por Monseñor Juan Félix Pepén, el cardenal Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez y el destacado historiador José Luis Sáez, tiempo después de conocer la versión de Pepén. Sí se sabe, por el testimonio de uno de los íntimos de Ramfis, don Alfredo Borchin, gran amigo también del padre Robles, que sus relaciones con el régimen en sus postrimerías no eran las mejores. Sumamente ilustrativa y sugerente es la anécdota que con posterioridad a la muerte del padre Robles dejó consignada por escrito al respecto don Alfredo y que por su alto valor histórico me permito reseñar ante ustedes. En 1960, no precisa la fecha don Alfredo, mientras el padre Robles participaba en una conferencia en la UNESCO junto al ministro de Educación de entonces, me decía don Fabio que era Augusto Peñán Cestero, no sé si era Augusto Peñán Cestero o era Emilio Rodríguez de Morici, pero no sé don Fabio, yo creo que su memoria está mejor que la mía todavía. El caso es que estando don Alfredo Borchin y el ministro de Educación de entonces, Ramfis recibía en ese momento tratamiento psiquiátrico en Bruselas y en ese momento se encuentran en París. Ramfis invita al padre Robles y al secretario de Educación entonces a que vayan a visitar por algún día su casa a Bruselas. Ramfis le preguntó a ambos, o le dijo que le dieran una versión de cómo veían el país. En la ocasión, mientras el ministro de Educación se deshizo en elogios hacia Trujillo, Robles Toledano, en voz lenta y sombría, comenzó a dar sus propias impresiones, habiéndole recordado previamente a Ramfis que como había sido su profesor y Ramfis su alumno, acostumbraba a hablar con absoluta sinceridad. Así lo hizo, expresando que según él, el régimen era insostenible. Habló de las persecuciones sin amparo, del siempre creciente número de presos políticos, de las torturas y del clima de inseguridad que prevalecía en todos los hogares dominicanos, y ferozmente atacó a Johnny Aves y su aparato de seguridad, y condenó el sistema enérgicamente, aunque según confesaba, le había servido desde varias posiciones a través de los años, muchas veces con amargura. Ramfis, inmutable, escuchó sin decir una palabra. Yo miraba al sacerdote, afirmaba Borchin, con enorme admiración. Me hubiera gustado tener el mismo valor. Siempre respeté mucho a Robles, ahora le admiraba. Eran casi las 3 de la madrugada. Luego de un embarazoso silencio, se despidieron y se fueron. Lo mismo hice yo. Al día siguiente, el estenógrafo de Ramfis, César Augusto Sayán, me sorprendió en el acto, dice Borchin, al leer una carta que Ramfis dirigía a su madre, María Martínez. En ella, entre otras cosas, acusaba a Robles de ser un bandido y una amenaza para la estabilidad del régimen y recomendaba que lo más conveniente para deshacerse de él era enviarle permanentemente al extranjero, tal vez a la UNESCO en París. Ahí nos representaba peligro. De no haberse tratado de un miembro tan prominente del clero, dice Borchin, medidas más drásticas se hubieran sugerido. Telefoné a Robles a París, desde mi apartamento en Bruselas, para advertirle que podía esperar a su regreso. De hecho, poco después de su llegada, Robles Toledano tuvo que empacar de nuevo, pero cabe decir, en honor a la verdad histórica, que el régimen no le retiró su confianza. Y lo prueba el hecho de que meses después lo nombra asesor eclesiástico del Poder Ejecutivo y le da otras designaciones. O sea, no hay argumento para decir que había una indisposición. Al día de hoy, pues, si no fue Panal, si no fue Robles,
si no fue Adames, si no fue Zanini. Al día de hoy, pues, las revelaciones más plausibles de que se tiene constancia testimonial apuntan a que el redactor principal del texto lo fue el destacado sacerdote, historiador y orador sagrado Fray Vicente Rubio. Como si la historia, que nos sorprende muchas veces con insospechadas coincidencias, tuviera reservado que 45 años después del célebre sermón de Adviento de Fray Antón de Montesinos, correspondería a un hijo de la Orden de Santo Domingo de Guzmán ser de gran parte artífice, aunque silente, del más resonante clamor a favor de la dignidad por parte de la Iglesia Dominicana contemporánea. Esta versión fue revelada por primera vez por su eminencia Nicolás de Jesús López Rodríguez, en homilía que pronunciara durante la misa de cuerpo presente de Monseñor Pepén el lunes 23 de julio del 2007 y recogida por la periodista Leonor Ramírez del periódico Hoy. Dice específicamente: el cardenal López Rodríguez confesó que el autor de la misma fue el fenecido padre Fray Vicente Rubio, porque así se lo había revelado poco tiempo antes de su muerte Monseñor Pepén, que era el único obispo que quedaba vivo de los 6 que habían participado en ello. A este respecto, preciso es consignar que en la entrevista del 23 de noviembre del 2003, 5 años antes de la revelación del cardenal López, publicaba la periodista Ángela Peña una entrevista al connotado sacerdote, me refiero a Fray Vicente Rubio, quien, al ser cuestionado, su respuesta fue colocar el índice sobre sus labios y responderle: a los 100 años ya se podrá hablar. Pero en ningún momento negó su participación en la redacción de la pastoral. Aunque como afirmara un querido profesor mío de la Universidad Complutense, toda afirmación histórica puede ser siempre penúltima, y lo es, porque mañana puede aparecer alguien que con documentos o pruebas evidentes pueda demostrar lo contrario. Un historiador que se respete nunca puede pensar que está haciendo dogma. No es dogma de fe. Por eso decía mi profesor Sánchez Cuesta: toda verdad histórica es penúltima. Pero yo creo que lo dicho despeja bastante bien el enigma en torno a quién fue o sobre quién recayó la autoría de la pastoral. La redacción del texto ya estaba concluida el 23 de enero, siendo llamados los obispos de urgencia a la nunciatura para la firma. Todo apunta a que fue una obra colectiva el párrafo que parece más fuerte de la carta y que mayor escozor parece haber causado, aquel que dice: seguros del buen resultado de esta intervención, hemos prometido especiales plegarias para obtener de Dios que ninguno de los familiares de la autoridad experimente jamás en su existencia los sentimientos que afligen ahora a los corazones de tantos padres de familia, de tantos hijos, de tantas madres y de tantas esposas dominicanas. Monseñor Polanco, Monseñor Panal, Monseñor O'Reilly, Monseñor Pepén y Monseñor Veras firmaron en la misma anunciatura, y fue comisionado Monseñor Pepén para llevar a firmar el texto a Monseñor Pitini, que ya muy enfermo y privado de la visión se encontraba recogido en el Palacio Arzobispal. La verdad de la reacción nos la describe de su reacción nos la describe el mismo Monseñor Pepén. Había dudas sobre su decisión por el tema también de su pérdida de visión, de cómo podría asumir el texto. Le leí el documento, pensó un momento y me dijo: dame la pluma. Firmó sin titubeos, diciéndome con su estilo peculiar: que Dios nos proteja. Otra versión, un tanto diferente, es la que nos ha legado el padre Juan Esteban Belsa, quien a nuestro criterio ha escrito la más honesta y rigurosa biografía que se ha escrito sobre Pitini. Me refiero al libro El pastor de los pobres y su mitra de plomo. Hay un libro que se escribió después de Francisco Rodríguez de Coro, un español, que es un libro que contiene buenos datos, pero está también con lagunas y con incertezas que deberían ser en una próxima edición debidamente corregidas. Ambas versiones, en ella dice el padre, dice Belsa: Pitini no había intervenido en la redacción y cuando le solicitaron que la ratificara, se la hizo leer pausadamente. Formuló alguna observación de forma para limar aristas, en rigor no armonizaba con su estilo,
y recomendó manténganse unidos. Ambas versiones, en cualquier caso, contradicen la afirmación de que Monseñor Pittini se había negado a firmar la carta pastoral, siendo presionado a ello por Monseñor Zanini, asunto que carece de asidero histórico, pero tampoco se corresponde con las decisiones canónicas de la Iglesia Católica. Ningún nuncio puede dictar a un obispo o arzobispo lo que debe hacer o no hacer, so pena de incurrir en violación de la autonomía de jurisdicción que le es propia a cada ordinario en su diócesis, como lo establece el derecho canónico. La misma, como refiere Belsa, fue entregada en sobre cerrado a la oficina gubernamental correspondiente el viernes 29. La pastoral se lee el domingo 31. Pero se entrega en Palacio el viernes 29 acompañada de la carta, que dicho sea de paso es más dura que la pastoral. Lo que pasa es que se habla más de la pastoral que de la carta. El viernes 29 no se le dio el curso debido, ya entraba la modorra ¿verdad?, del fin de semana, y evidentemente no se le dio la mayor atención. Según Pepén, fotocopias fueron llevadas mimeografiadas por cada obispo a su diócesis y enviadas a mano a cada párroco, sin que nadie fallara en el debido secreto y en la entrega, siendo tantos. Los servicios de espionaje del régimen fallaron esta vez en descubrirlo. A este respecto, Monseñor Hugo Eduardo Polanco Brito hizo importantes revelaciones en la entrevista que concediera a la periodista Ruth Herrera en febrero de 1994. Reveló en la ocasión: a mí me tocó, como era el más joven, dirigir la impresión clandestina y después asegurarme que la pastoral llegara a todas las parroquias del país sin que se supiera, como efectivamente sucedió. En esta tarea contó con la ayuda del padre Remberto Cruz, quien a la sazón trabajaba en el arzobispado. Una excepción a la regla en lo que respecta al sigilo eclesiástico respecto a la lectura de la carta pastoral el domingo 31 de enero fue lo ocurrido en el Colegio Mayor Universitario San José de Calasanz. Ubicado entonces en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Al atardecer del sábado 30, el director, el padre Joaquín Ferragut, leyó la carta pastoral a todos los colegiales, señalándole que la misma sería dada a conocer a la mañana del día siguiente en todas las parroquias y que en su caso había obtenido una dispensa superior para su lectura, ante la situación de que una parte de los colegiales solían trasladarse a sus respectivos pueblos y era necesario que estuvieran enterados de lo que ocurriría. Este testimonio fue ratificado a quien habla por el destacado jurista político e intelectual doctor José Abigail Cruz Infante, que está aquí presente, quien nos honra con su presencia y quien era alumno residente en el Colegio Mayor, al igual que Plácido Montero y otro grupo de alumnos. Don Pachico creo que ese día no estaba porque ya lo habían hecho preso el 20 de enero, exactamente. Fue sacado de la misma residencia del universitaria. Y este testimonio lo ha dejado Don Hito, como le decimos cariñosamente, para la historia, en un libro que escribió sobre la residencia San José de Calasanz. Yo creo que tal vez es la primera vez que se dice en una conferencia como esta ese dato, pero ya estaba consignado en el libro. El doctor Cruz Infante dice lo siguiente: esa pastoral fue leída en todas las parroquias del país en la misa dominical, bajo riguroso mandamiento de la jerarquía, al punto de que los párrocos no podían abrir el sobre que la contenía, sino en la misma misa. Esa orden estricta sufrió una excepción. El padre Ferragut llevó un ejemplar que nos fue leído en la cena del sábado, de suerte que conocimos el texto del citado documento fresquecito, saliendo del horno, por lo que nos fue posible profundizar a raíz de esta valiosa revelación del doctor Cruz Infante. El padre Ferragut, en el momento, además de ser un gran amigo de Zanini,
era el director del Colegio Mayor, pero era también el presidente de la Conferencia Dominicana de Religiosos. No de la Conferencia del Episcopado Dominicano, sino de la Conferencia Dominicana de Religiosos, la Cóndor, que es la organización que agrupa a los religiosos del país. Y el padre Ferragut era el que presidía esa organización. Derivo yo que puede haber sido esa la razón de pedirle la dispensa a los superiores para esos fines. No obstante, la citada excepción lleva gran razón el apreciado padre Tom Lluveres, aquí presente, cuando afirma que la logística de redacción y distribución de la carta fue un virtuosismo de sigilo, que no pudo ser detectado ni por los servicios de inteligencia ni por los miembros del clero amigos del régimen. El episcopado hizo una sutil distinción en el clero e incluso evitó que el documento llegase a manos de sacerdotes sospechosos del trujillismo, porque imagínese usted, lo había también. Como lo señala con toda justicia Monseñor Pepén, el papel jugado por Monseñor Zanini fue providencial e imprescindible para que la voz de los 6 pastores de la Grey Católica se escuchara al unísono. Por supuesto, él, con su proverbial modestia, no iba a decir nunca, Monseñor Pepén era un hombre excesivamente modesto, que fue también él uno de los artífices clave para llevar a cabo aquella sigilosa operación eclesiástica que marcó su ruptura con el régimen. Según refiere Monseñor Polanco, fue don Emilio Rodríguez de Morici, entonces ministro de Educación, y quien vivía frente al Templo de las Mercedes, quien llevó a Trujillo la noticia de que se estaba leyendo la pastoral y nadie del gobierno sabía nada. Don Emilio iba a misa temprano. Esto se explica en gran medida, como se afirmaba anteriormente, por el hecho de que la misma fue entregada en horario vespertino del viernes 29, cuando ya culminaban las labores de la semana. Conforme revelara a su hijo Mario Álvarez Dugan, don Cucho fue llamado por Trujillo. Se colige que después de recibir la llamada de Rodríguez de Morici, para hacer de su conocimiento lo que estaba aconteciendo, solicitándole que se dirigiera al arzobispado a fin de obtener una copia de parte de Monseñor Veras, quien se la entregó, extrañado de que Trujillo no conociera de la misma, ya que había sido depositada el viernes 29. Imagínese usted. Cuando la misma fue leída por Álvarez Espina, consta que Trujillo le expresó en el momento, aunque visiblemente contrariado: hay que coger esto con calma, con la iglesia no se puede pelear. Difiere esta versión de la consignada por el general Arturo Espaillat, Navajita, quien afirmó: esa fue la primera vez que vi al viejo frenético. El resto de la familia oficial estaba en estado de shock. Ambas afirmaciones, a fin de cuentas, no pueden entenderse como completamente divergentes. Fue una diferencia de horas. Esta afirmación no deja de tener visos de veracidad, dado que, tal como revelaba don Cucho, aquella posición inicialmente mesurada varió horas más tarde al expresar Trujillo a Rafael Paino Pichardo: quien sabe de política es María. Ella me acaba de demostrar quiénes son estos curas y qué debo hacer para contestarle esta vagamundería de la pastoral. Yo voy a manejar personalmente este caso. No obstante, después de esta reacción airada, se aproximaron acercamientos con la Santa Sede, para lo cual fue enviado al Vaticano el 2 de febrero de 1960 el canciller Herrera Báez, a fines de procurar una interlocución directa con el Papa Juan XXIII, después de que el periódico El Observatore Romano, periódico oficial del Vaticano, se había publicado un reportaje sobre la pastoral, tal como lo consignó el periódico New York Times de la época. La referida audiencia le fue concedida a Porfirio Herrera Báez el 8 de febrero de 1960. Por lo que hoy se conoce a través de los documentos del contenido de aquella audiencia, el Papa Juan XXIII estaba altamente enterado de la realidad que se vivía en la República Dominicana. ¿Cómo no lo iba a estar si estaba Nuncio Zanini aquí? Aunque el Nuncio Zanini había salido en mayo porque lo habían declarado persona no grata. ¿Sabe? Cuando se declara un diplomático persona no grata es ponga los pies en polvorosa y váyase de aquí. Lo cual no es de extrañar, como digo, debido a la eficiencia de Zanini. Expresó, usando un aforismo latino, que en la violencia nada dura. Me temo que sería el aforismo latino: violencia nemo impera continuo dio, que podría traducirse como: ningún régimen se sustenta a largo tiempo ejerciendo la violencia. Entran en esta etapa días aciagos y turbulentos que son de todos aquí conocidos.
los que ameritarían un capítulo aparte. Declaración de persona no grata a Monseñor Lino Zanini en mayo del 60, persecuciones y amenazas de expulsión contra los obispos, especialmente Panal y O'Reilly, violencia contra sus domicilios, correspondencias incautadas o intervenidas, las impenitentes andanadas verbales de la Mela Geler en Radio Caribe, los sarcasmos hirientes en el famoso foro público, así como el retiro de ayudas y subvenciones, actitud que se intensificó con la denegación a Trujillo del título de benefactor de la Iglesia, a pesar de toda la presión popular y la propaganda orquestada entonces como supremo esfuerzo por intentar la normalización ya imposible de las relaciones entre la Iglesia y el régimen. Monseñor Veras fue el que principalmente contestó aquello y dijo a Trujillo que la Iglesia se regía por un principio que en latín se dice ubi maior minor cessat. Donde hay uno mayor, el menor se abstiene. Lo que quiere decir, es una salida elegante para decir que eso no le correspondía darlo al episcopado dominicano, sino a la Santa Sede. Y que ya era potestativo de la Santa Sede otorgar aquello. Luego hubo una carta del 10 de enero de 1961, no la carta pastoral, sino una carta que los obispos le envían al régimen, que pareció plantear un intento de reconciliación y hasta una especie de rectificación, pero en nada sirvió para recomponer ya las deterioradas relaciones entre la Iglesia y el Estado. El principio del fin estaba cerca, deviniendo en proféticas las palabras del Papa Bueno: en la violencia nada dura. Muchísimas gracias y buenas noches. Luego de esta intervención llega el turno de las preguntas. Pero y como yo sé que todo el mundo está muy preocupado por otros asuntos más terrenales, el juego está 1-0 ganando las Estrellas en el quinto inning. Preguntas, por favor. Espere un segundo el micrófono para los fines de la grabación. Sí. Francisco González hoy. Más bien es un comentario sobre el efecto de la pastoral para los que estábamos detenidos. Nosotros, cuando se produce esa pastoral, estábamos en La Victoria, totalmente desnudos, en solitaria, pero a partir de ese momento, el coronel Frías, que era el jefe de Horacio Frías, nos llama, nos saca de la celda y nos dice: señores, hay muchas familias de ustedes y muchos comentarios por ahí que se están haciendo en contra de Trujillo, y nosotros le vamos a permitir a ustedes a que reciban sus familiares para que ustedes le digan a su familia que se estén tranquilos, que dejen de estar comentando cosas, porque si no se están tranquilos los vamos a traer aquí a la cárcel también. Entonces realmente yo interpreto que esos panfletos, de que él no nos habló, no nos dijo específicamente que era la Iglesia, sino nos habló de panfletos que estaban circulando. Entonces también quiero aprovechar la ocasión para felicitarle, licenciado, porque encuentro que fue una realmente conferencia magistral. Muchas gracias. Muy bien. Yo no soy historiador, pero me cuestiona mucho. Quiero primero agradecer a este gran amigo esa ponencia maravillosa, brillante. Muchas gracias. No entiendo por qué razón, a no ser que sean cuestiones protocolarias, ¿verdad?, del gobierno entre estados, por qué razón la carta pastoral fue entregada con tanta antelación al sistema en ese momento y no fue entregada contemporáneamente. Digamos que se leía la carta y se entregaba también al régimen del momento. Sí. ¿Me respondo de ahí mismo? Sí, cómo no. Gracias. Ah, bueno, sí. Aquí. Sí, gracias. Está encendido. Claro, yo creo que hay que situarse muy bien. No era un episcopado tampoco con el nivel de cohesión que tiene hoy, ni con el nivel de
de madurez, yo diría que tenía en la conferencia. Era un momento de mucha tensión y mucho temor. Yo expliqué durante 28 años lo que significaron esas relaciones, en términos hasta cierto punto de una dependencia. Entonces me parece que, y en el 6 años después de la firma del concordato, las relaciones todavía hasta ese momento eran relaciones demasiado buenas entre el régimen, y eso explicaba que muchas veces el canciller de la época entonces, Porfirio Herrera Báez, intentó en varias ocasiones invitar al nuncio Zanini para que morigerara sus planteamientos, es decir, había una actitud que no era tal vez de total y absoluta independencia. Pero yo creo que fue una jugada inteligente, mandar y no mandar, porque en realidad se manda en la tarde del 29, que era viernes, a una hora ya, digamos, en que prácticamente la administración pública entra en un estado de receso hasta el lunes, para ser leída el domingo. O sea, yo creo que de todas maneras hay que estar claro, las directrices que traía Monseñor Zanini eran directrices muy claras. La mirada del Vaticano había cambiado, y había cambiado conjuntamente con el espectro político. Yo creo que por eso no se decidió hacerla pública como tal, sino mandarla. Pero el hecho de haberla mandado no surtió mayor efecto, porque al final del día, claro, imagínense, si ese servicio de inteligencia detecta esa comunicación en ese fin de semana, imagínese usted lo que iba a pasar. Obviamente no ocurrió así. Mi nombre es Marino Cáceres Troncoso, hermano de Ramón Cáceres Troncoso, que en ese momento había pasado ya por la 40 y estaba preso en La Victoria. O yo no sé si ya lo habían trasladado a la Victoria, pero sí había sido torturado en la 40 junto con Cocuyo, que está aquí presente, y muchos amigos. Realmente la juventud dominicana, frente a la barbarie de los expedicionarios en contra del asesinato de casi todos, porque creo que de 200 y pico de expedicionarios solamente quedaron vivos 5. Realmente era una situación que indignaba mucho a la juventud dominicana, y ahí surge el movimiento 14 de julio, liderado por Manolo y por Minerva, por Leandro, por María Teresa, y realmente era una situación tremenda. Fueron tomados prisioneros, a mi hermano se lo llevaron, creo que fue el 17 de enero. Inclusive Trujillo llamó con la información a mi padre, lo llamaron a don Fello Bonelli, llamaron a Pedro Troncoso y a otros padres quienes habían servido en su régimen. Inclusive a mi padre le dijo: ¿y dónde tú metiste a Ramón anoche? Porque Ramón estaba en casa. ¿Qué es lo que pasa? Entonces le digo: Ramón está involucrado en un movimiento en contra del régimen. Yo acabo de dejar a Ramón en la oficina Troncoso. Ahí lo fueron a buscar y se lo llevaron para la 40. Primero fue a donde estaba el Servicio de Inteligencia Militar en la Avenida México, que era donde estaba, y de ahí se lo llevaron a la 40. Pero mi intervención fundamental es con respecto a un personaje ignorado que sí participó en la redacción y en la distribución, y también que era muy amigo del padre del convento, de Fray Vicente Rubio. Me refiero a José Luis Herrero
Tejedor, Sí, que era funcionario de la Embajada de de la España. Embajada de España. Y era profesor en el Colegio Mayor. En el Colegio Mayor. Sí, tiene usted razón. Y entonces, nunca se le ha rendido ningún honor a ese señor que ya falleció en Madrid. Usted tiene razón. Porque realmente él era hermano menor de Herrero Tejedor, aquel funcionario de Franco, Sí. pero él distribuyó sin permiso del embajador de España, esposo de Piedad Valdés, que era Larrañaga, Manuel Valdés Larrañaga. Manuel Valdés Larrañaga. Y él participó, inclusive recuerdo el momento en que bajó de la Nunciatura con las cartas pastorales, porque él fue de los que lo llevó a distintas parroquias, con el chofer de la embajada llamado Andrés, que yo no sé si vive, y la distribuyó en el país entero. Bueno, don Hito, esas son de las revelaciones que vamos descubriendo. ¿Sí? Porque en su libro, don Hito sí menciona a Herrero Tejedor. Pero yo creo que el libro de don Hito habrá que hacer un par de 1000 ejemplares más para distribuirlo. Le he hecho ya demasiada promoción aquí, el libro se agotó. No, porque que se hizo para un momento especial de una celebración. yo nunca había mencionado eso, ni ninguno, pero yo creo que ya era tiempo Muy válido, muy de válido. que se mencione Muy válido. la labor que hizo José Luis Herrero Tejedor. Un gran Muy aporte, bien. se lo agradezco. Muy bien. Y lo agradecemos todos. Don Tony Raful. Antes que nada, felicitarlo por esta brillante exposición detallada, completa, de ese periodo que yo creo que a todos nos ilustró lo suficiente. Solo quería agregar, como un elemento quizá a estudiar en el futuro o en el presente, los elementos que de carácter político influyeron más allá del hecho mismo de la represión, como fue el viraje político que se empezaba a producir en América Latina con el triunfo de la Revolución Cubana el 1 de enero de 1959, la caída de un conjunto de dictaduras que empezaron a caer en una especie de juego de dominó en América Latina, y el hecho de que existía la consideración de que la próxima dictadura que debía caer sería la de Trujillo. O sea, tanto la situación de la correlación de fuerzas internacionales, el sacrificio de los héroes y mártires del 14 de junio de 1959, el movimiento clandestino 14 de junio, crearon la atmósfera necesaria y suficiente para que en el seno de la Iglesia Católica se estremeciera, se creara una corriente de opinión de censura al trujillismo que no se produjo en 28 años de colaboración con el trujillismo. Se produce en el momento en que se desarrollan esos fenómenos históricos que van a influir en la mentalidad y en la conciencia social y política de la sociedad dominicana, y que incluso viene a afectar sectores vinculados al régimen, porque una cantidad determinada de jóvenes detenidos en el movimiento clandestino 14 de junio pertenecían a sectores en los cuales se sustentaba la dictadura de Trujillo, o colaboraban o eran sectores parte del engranaje político y económico de la dictadura. O sea, todos estos factores son factores determinantes en el seno de la curia, de los dignatarios de la Iglesia Católica o del viraje de la Iglesia Católica, independientemente de la preocupación que tuvieran algunos de manera específica o que la llevaran al seno de la curia o de la Iglesia Católica. O sea, sin esos factores, posiblemente, ya especulamos, pero posiblemente no se hubiese producido la pastoral, que yo entiendo que fue muy importante y que usted la ha definido en términos muy convincentes en la noche de hoy. Así que lo felicito, doctor. Querido amigo. Muchas gracias. Y es un contexto que hay que ampliarlo más, porque el tiempo no nos daba para mucho. Pero me permito brevemente un segundo para aclarar algo, que no pude decirlo, aunque ya se sabe, pero es bueno decirlo porque aquí hay auditorio de personas que vienen interesadas en la historia. Siempre se dijo, Krasweller fue el primero que en el 1966 repitió esa conseja, de que Monseñor Zanini había sido nuncio en Argentina, porque Perón ya le había dicho a Trujillo que ese había sido el responsable de su caída. Eso no es verdad. Monseñor Zanini no había sido nuncio en Argentina, había sido internuncio en Teherán antes de venir aquí. Monseñor Zanini sí fue nuncio en Argentina, pero en 1969.
8 años después de haber matado a Trujillo. Lo que pasa que había un nuncio llamado Mario Sanín, que era nuncio en Argentina. Entonces se creyó que Mario Sanín era Lino Sanín. Eran dos personas completamente distintas, pero fue Robert Krasweller el primero, en la biografía de Trujillo, La trágica aventura de un poder personal, el primero que propaló esa versión. Que luego otros se hicieron eco, pero finalmente ya se ha aclarado, felizmente. Y Víctor, en tu libro, Balaguer y yo, la historia, en el primer tomo, tú haces una muy buena aclaración también de eso. Sí. Cucuyo. Lo primero es, embajador Reinaldo, que yo quiero felicitarlo por esta magistral conferencia. Pero además, señalar a los que están presentes que lo que estábamos en la 40, cuando se nos informa de que los obispos dominicanos han leído una pastoral en todas las iglesias, eso repercutió en la conciencia de todos los que estábamos presos y nos confirmó de que realmente no nos iban a matar, que nos iban a soltar. Y fue así. Comenzó entonces la libertad de los que estábamos en la 40 y yo fui del primer grupo que me liberaron. Pero además, el domingo, ahí fue la victoria. El domingo, nosotros en un programa radial nos quejábamos de que había un dominicano seminarista que la iglesia no lo había reivindicado con la justeza que merecía, y felicito al amigo Reinaldo porque ese seminarista era Papilín. Luis Ramón González Peña. Luis Ramón González. Así es. Y creo que el país, el pueblo dominicano, le debe un reconocimiento, y en particular la Iglesia Católica también debe hacer un reconocimiento a Papilín. Muchas gracias. Muy bien. Así es. Muchas gracias. Al fondo allá. Muchas gracias. Doctor Valle Pérez, sí. Buenas noches, Fernando Valle Pérez. Es que me traigo, es una acotación personal. Primero, felicitarlo por tan excelente conferencia. Y lo segundo es que me trae el recuerdo el hecho de que yo leí la carta pastoral en la iglesia de San Carlos en la misa de las 11 de la mañana. A mí me tocó. ¿Leerla usted? Yo la leí. Wow. Esa mañana yo era miembro de la directiva de la Juventud de Acción Católica del barrio de San Carlos, de la parroquia. Y esa mañana el padre Pablo de Baena, español, franciscano, nos reunió antes de la misa y dijo: este documento hay que leerlo, pero yo no lo puedo leer porque es muy extenso. ¿Quién lo lee? Yo no sabía qué decía el documento. Pero dije: yo lo leo, padre. Cuando me lo entregó, que yo abrí y comencé a leer, antes de leerlo, dije: bueno, esto sí está feo. Pero lo leí. Lo leí. Claro, durante un par de semanas me escondí. Porque yo no sabía lo que podía pasar. Y desde luego después las cosas se aminoraron y ya comencé a salir sin problema. Pero sí recuerdo muy bien ese día, que incluso hubo un incidente con un calié en la misma iglesia al terminar la misa. En ese mismo día ahí. Lo otro es que yo tuve una amistad muy bonita con el padre Vicente Rubio. Y yo no sé si fue él o quién, yo no sé. Pero en esos años ya 60 y tanto, yo tenía la noción de que había sido él el escritor de la carta pastoral. Bueno, eso era todo. Muy bien. Muchas gracias, doctor.
Sí, gracias. Felicitaciones, Reinaldo, por tu conferencia. Simplemente un dato, y es que efectivamente el papel de la Iglesia, y específicamente de Juan 23, en ese momento, fundamental, y porque Juan 23, es decir, su accionar, constituyó, digamos, una renovación profunda en la Iglesia Católica, ¿no? Todo lo que significó eso, la presencia de las etnias, de la presencia, bueno, y la realización del Vaticano II, que fue también fruto de esa nueva etapa que vivió la Iglesia Católica. Es decir, en 1962 se inauguró el Vaticano II en Roma, y duró hasta 1965, con la participación también de Pablo VI, que también renovó muchos aspectos de la Iglesia Católica. Así que ya eso que ocurrió, esa carta pastoral de enero, tuvo que ver con la nueva ola, la nueva etapa política, social, que ya venía, que impulsó el Papa Juan XXIII. Todo lo que significó eso en plena Guerra Fría. Simplemente esa acotación. Excelente. Muy bien. Muchísimas gracias. Páseselo al que está detrás de usted. La última pregunta. Sí. Bien, ante todo, gracias por su conferencia, señor Reinaldo. Bien, en tanto al movimiento 14 de junio, que el señor Tony Raful escribió una obra muy interesante que yo le he dado lectura. No lo he terminado todavía, pero sigo con la dinámica. Bien. Le falta mucho para leerla. Voy más o menos a la mitad. Es un libro grande, pero se lee con... Perfecto. Interesante. Sí, se lee. Bien, adelante. Perfecto. La pregunta son dos. ¿Qué tipo de adversidades estuvo el presidente Meriño en su gobierno? ¿Y qué fundamento tenía la carta pastoral? Bueno, es que tú me has remontado a dos momentos totalmente distintos. Porque la carta, yo creo que sí. Vamos a remitirnos a la última. Porque Meriño tuvo pastorales, mijo, pero fue en el siglo XIX. Meriño fue presidente del 80 al 82. 1880 a 1882. Y hay un asunto que se llama Obras Completas de Meriño, donde tú vas a encontrar las pastorales. Entonces, eso sí te interesa la historia. Pero la pastoral de 1960 ya hacía rato que había crecido hierba en la tumba de Meriño, tú sabes. No. Pero, en realidad, evidentemente, Meriño también fue un obispo y un sacerdote de gran relieve. Fue obispo y en ese momento sacerdote y presidente de la República. Noel ya lo llaman a servir en un momento difícil siendo obispo. Algo muy 1913, algo muy breve, pero en realidad no son momentos históricos completamente distintos. Y como a ti te interesa la historia, a mí no me gusta dar consejos, pero mira, mijo, nunca se lee texto sin contexto, porque un texto sin contexto es un pretexto. Muy bien, pues queremos agradecer al Archivo General de la Nación por acogernos mientras estamos reparando el local, que dicho sea de paso está quedando muy acogedor, muy confortable, o sea que estaremos todos mucho más cómodos cuando podamos abrir el local, y agradecer a todos ustedes su asistencia. El mes que viene, febrero, es un mes dedicado a la independencia nacional en la Academia Dominicana de la Historia. Tendremos conferencias que versan sobre la búsqueda del reconocimiento diplomático de la República Dominicana en esos primeros años, sobre el papel de Santiago, la contribución de Santiago en la independencia, y la sesión solemne que será el 20 de febrero, que es uno de los actos obligatorios que tiene que celebrar la Academia estatutariamente. Son dos, por la independencia y por la restauración. Son actividades solemnes que se celebrarán todos en este mismo salón. Está 2-0. Muchas gracias a todos por su asistencia y les invitamos al brindis tradicional que ofrecemos. Muchas gracias.